¿Qué tal, amigos? La Champions League ha terminado, el Manchester City es campeón de Europa, una final vibrante, emocionante, muy intensa, quizás donde no brilló el Manchester City, no fue su mejor partido, tuvo mejores partidos, por ejemplo, en semifinales contra el Real Madrid, la vuelta especialmente, el partido que se jugó en Inglaterra y que el City aplastó al Real Madrid 4-0, dando una exhibición de fútbol. No brilló ayer contra el Inter en la final. El Inter hizo un gran partido, un partido muy digno, donde lo anuló al City, trató de bloquearlo por todos lados. Tuvo también sus chances, porque no nos tenemos que quedar con que el Inter jugó a bloquear al City, sabiendo de su poderío, sino que el Inter también fue a buscar el partido. El partido fue muy intenso, muy dramático, como les decía, y fue de ida y vuelta. Quizás lo que ayer tuvimos la pena de no poder disfrutar de más goles, porque era un partido que merecía más goles, donde los equipos, por sus intenciones de salir a buscar el partido, pero no estuvieron finos sus delanteros. Es increíble lo que les estoy diciendo, porque en una final donde jugaba el Manchester City con el noruego Erling Braut Haaland, una bestia del gol, y con el Inter, que es uno de los pocos equipos, si no el único, de los equipos poderosos, de los equipos grandes europeos, que juega con dos puntas, con dos delanteros. Simone Inzaghi, quizás por su condición de ex jugador, de ex delantero, le gusta jugar con dos delanteros de punta, poniendo por supuesto siempre de titular, o casi siempre, si es que está en condiciones físicas aptas, a Lautaro Martínez, acompañado de el bosnio Edin Dzeko o del belga Romelu Lukaku. Siempre pone dos delanteros, y a pesar de ayer tener en cancha primero a la dupla Lautaro-Dzeko y después en el segundo tiempo a Lautaro-Lukaku, no pudo marcar ningún gol. Lukaku, sobre el final, esto va a quedar para la historia, se perdió un gol increíble. Le cabeceó al cuerpo de Ederson. Le cabeceó no a las manos, porque Ederson la terminó rechazando con la pierna, pero fue increíble. Tuvo el empate en el último minuto, en el último instante, cuando ya se moría la final, que se jugó en el estadio Atatürk de Estambul. La verdad que una final muy digna, de un estadio hermoso, donde ya se había disputado allí la final del 2005. Ese apasionante empate espectacular, por cierto, entre Milan y Liverpool, que empataron 3-3, y que luego el Liverpool ganaría la Champions, la orejona, a través de los penales. Aquel Liverpool de Rafa Benítez. Fue un partido emocionante, espectacular. Ustedes recordarán donde el Milan goleaba, no solo ganaba, goleaba 3-0, y el Liverpool logró empatarlo 3-3, forzando la alargue, y en los penales el Liverpool se coronó campeón de Europa. Bueno, esta final no tuvo la cantidad de goles y el brillo que tuvo aquella, pero Estambul fue testigo de una final muy intensa, muy dramática, donde los dos fueron a buscar. A pesar de que el City estuvo opaco, no brilló para nada, muy mal Bernardo Silva, prácticamente ausente. También estuvo ausente por el lado del Inter Çalhanoğlu. Cuando yo digo es una presencia testimonial, cuando me refiero a estar ausente. Es decir, a estar en el campo de juego, pero sin influenciar en el juego de cada uno de sus equipos. Con lo importante que es Bernardo Silva por su movilidad en el ataque del City, y con lo importante y clave que es el mediocampista turco, precisamente jugó en su tierra, Hakan Çalhanoğlu, el ex jugador del Milan, el que traicionó al Milan para pasarse a la vereda del frente, y que tuvo ayer la posibilidad de coronarse campeón de Europa y no figuró, no hizo absolutamente nada, no remató al arco, no fue el dueño del Inter en las pelotas paradas, no fue importante, fue un volante más que prácticamente pasó desapercibido. El que fue un atacante interesante, que a pesar de ser volante o tener quizás una esencia de defensor, fue Federico Di Marco, que tuvo sus posibilidades, trató de desbordar siempre por la banda izquierda y tuvo dos cabezazos, uno en el travesaño y el segundo cabezazo que pegó en el talón de Lukaku, que una vez más, como si fuera una especie de ropero, bloqueando el arco del City, rechazó la pelota en lugar de permitirle a Di Marco que la pelota entrara
y que también fuera el empate. Claro, el Inter en el primer tiempo salió quizás un poquito más a especular, a ver lo que pasaba, y el City no podía anularlo al City, y el City no podía entrarle. Grealish, un Grealish totalmente apagado, Bernardo Silva también apagado, de los jugadores que precisamente iban por banda. El otro que podía ir por banda era Kevin De Bruyne, que hace un enroque siempre con Bernardo Silva, pero Kevin De Bruyne, justo cuando el minuto 28 tuvo una situación clara de gol, cuando patea y la ataja muy bien André Onana, que estuvo muy bien el arquero camerunés, se lesiona, le tira a Kevin De Bruyne, entonces de esa forma se va lesionado, se retira lesionado, ingresando en su lugar Phil Foden, que tampoco brilló. Y esto, a ver, que se entienda, no es que no brillaron porque las defensas estuvieron impecables, no, sino que no tuvieron su día, estaban quizás, fueron superados por el nerviosismo, por el miedo escénico, por jugar en la gran final de Estambul, la gran final de Champions, y no rindieron como ellos pueden hacerlo. No es porque los equipos tuvieron una defensa muy férreas y estamos hablando de un planteo defensivo. Eso es lo que me parece a mí que fue injusto el resultado en esta final con respecto, comparándolas con las últimas finales anteriores de la Champions, donde vimos muy poco fútbol, donde vimos partidos que también terminaron, unas finales que terminaban 1-0, pero que no nos dejaban absolutamente nada. Por ejemplo, yo recuerdo la final que se jugó, el famoso Final Four de emergencia, que se jugó en agosto del 2020 por la pandemia, y ahí definieron la Champions League, aquella final entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. El Bayern le gana al Paris Saint-Germain 1-0 con gol de Kingsley Coman. Esa no es una final que va a quedar para el recuerdo, porque fue una final sosa, donde no pasó absolutamente nada, donde el Paris Saint-Germain, que venía también con las ansias de ganar su primera Champions League, no lo logró, y el Bayern, haciendo muy poco, le ganó apenas 1-0. Estoy hablando del 2020, plena pandemia. 2021, ahí se iba a jugar ya en el 2020 en Estambul, pero se tuvo que suspender por la pandemia. Ya en el 2021 se vuelve a jugar en Portugal porque la pandemia se extendió más de la cuenta. Cuando creían en la UEFA que todo se iba a normalizar, en el 2021 tuvieron que volver a jugarla en Portugal, la final, y se jugó una final también muy desabrida entre el Manchester City precisamente y el Chelsea. Y el Chelsea, que en ese entonces lo dirigía Thomas Tuchel, se alzaba con la orejona, ganándole 1-0 con gol del alemán Kai Havertz. Una gran definición, pero también fue un partido que no pasó nada. Y en el 2022 tuvimos la final entre Real Madrid y Liverpool, que pensábamos que iba a ser la gran reedición, la gran revancha de aquella final del 2018, que es así, estuvo espectacular, cuando el Real Madrid derrota al Liverpool 3-1 con los famosos errores u horrores del arquero Karius. Bueno, no pasó nada, fue una final también sosa, desabrida, donde apenas el Madrid se imponía 1-0, era suficiente con gol de Vini, y de esa forma ganaba la Champions. Ya casi nadie se acuerda. Esta es una final que también vuelve a terminar con idéntico resultado, 1-0, en este caso el City sobre el Inter, pero que nos va a dejar algo, porque si uno la repasa, fue emocionante. El gol de Rodrigo fue espectacular, fue en el segundo tiempo, la pelota la colocó muy bien, fue una definición excelsa, la del jugador español, ex Atlético de Madrid, ex jugador del Cholo Simeone, que definió muy bien. Haaland, ya les dije, estuvo muy apagado, tuvo más movilidad en el primer tiempo, pero después se fue apagando con el correr de los minutos. En el segundo tiempo fue prácticamente un testigo. El City también llamó la atención el cambio que realizó inicial, ¿no? Por supuesto, en la formación que jugaba siempre de titular. Pep Guardiola sorprendió al poner al defensor Ake, al holandés Ake. Ake lo puso a jugar por la izquierda, precisamente haciendo un juego de palabras, por Walker. A Walker lo sacó, entonces formó línea de 3, pero Akanji, el suizo Akanji, que estaba jugando en el sector izquierdo, pasó a jugar a la derecha. Entonces salió con Ederson, Akanji en la derecha, Rubén Díaz en el centro, ¿no? Y a la izquierda el portugués, el holandés Ake. Un poco más adelantados, John Stones, que tuvo un partido aceptable, desdoblándose en ese puesto de defensa volante, al lado pegadito de Rodri.
Y luego adelante los mediocampistas. Gundogan estuvo muy apagado, el capitán del City, que levantó la primer Champions para el City, lo que se cree que va a ser, ¿no?, la primera de las Champions que puede ganar este grandísimo equipo comandado por Pep Guardiola. Estuvo muy apagado, les decía, Gundogan en el juego. Bernardo Silva prácticamente no existió. Kevin De Bruyne se fue lesionado. Phil Foden hizo más que Kevin De Bruyne, más que nada en el segundo tiempo. Tuvo un remate que fue muy bien contenido por el arquero Onana. Y completaba, por supuesto, la mitad de la cancha. O sea, les decía, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan y Grealish, que prácticamente un fantasma. Estuvo ausente con aviso. Grealish, alguna pelota parada, pero no logró imponerse. Y en el ataque el único punta, Haaland. No tuvo minutos Julián Álvarez. Eso es para criticarle a Pep. Julián Álvarez tiene que jugar en este Manchester City. El Manchester City va a lograr más brillo si juega Julián Álvarez, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Así que bueno, amigos, hemos visto una final vibrante, apasionante, donde por supuesto una vez que se puso en ganancia el City, el Inter fue a por todas. Quizás si hubiese sido más profundo el Inter en el primer tiempo hubiese tenido más chances. Lautaro dispuso de una en el primer tiempo que definió pésimamente mal. Así que bueno, la Champions quedó para el City, que ganó 1-0. Ya le digo, una final que tuvo un poquito más de condimentos y fue mucho más entretenida que las últimas finales que yo repasé del 2020. Que si nos queremos ir para atrás, también tendría que remontarme al 2019, aquella final bastante desabrida, bastante opaca entre dos equipos ingleses, entre Liverpool y Tottenham Hotspur, cuando el Liverpool se imponía, el Liverpool, por supuesto, de Klopp, se imponía 2-0 al Tottenham Hotspur inexpresivo, desabrido de Mauricio Pochettino. Pero bueno, esta final estuvo más interesante y más emocionante. Ganó el City 1-0, City campeón de Europa. Este es el comienzo, yo creo, de una era que puede ser gloriosa. Pero por supuesto, Pep Guardiola tiene que también ver la forma en que Julián Álvarez entre en el equipo y juegue de titular. Porque ayer había muchos mediocampistas, muchos defensores y faltaron delanteros. Y lamentablemente el Inter, que lo dio todo, tuvo a un Lukaku totalmente errático, a un Lautaro errático y un Checo que también estuvo desaparecido, ausente con aviso. Quizás no tuvo el brillo que merecía esta final tener. Así que bueno, señores, City campeón de Europa. Nos vemos en el próximo video. Pongan me gusta y vamos a seguir comentando, por supuesto, el Campeonato Mundial Juvenil, que también se va a definir en la gran final que se va a jugar en La Plata, Buenos Aires, entre Italia y Uruguay. Chau, chau, nos vemos.